Hola, hola, mi gente linda, mi gente bella. Bueno, en este nuevo proyecto nos vamos con bisutería, específicamente pulseras tejidas en telar. Los materiales que necesitamos son el telar, lo cual hago aclaración que hay de muchas formas, de muchas maneras, existen muchos tipos de telares, entonces el que ustedes tengan que les sirva está bien. La mostacilla en este caso, el hilo que se debe usar es el de zapatería porque es el que es muy resistente y no se nos va a reventar la pulserita. Aguja, que aquí la llamamos aguja de pelo, o preguntan por aguja para trabajar con mostacilla. El metro o cartabón, tijeras, ligas o cauchos, bandas de caucho, que todo esto es para asegurar nuestros hilos. Les voy a dar algunos tips que se deben tener en cuenta cuando se va a hacer pulseras o collares en telar. Ustedes miran el patrón que van a usar de guía y el número de mostacilla que necesitan le aumentan un número al hilo. El ejemplo, en este caso para la pulsera que voy a hacer necesita 12 mostacillas, entonces yo debo colocar 13 hilos. Los coloco bastante larguitos porque la pulsera yo la voy a hacer cuando termine con una trencita, o sea, la pulsera va a quedar para amarrar. Si ustedes la quieren colocarle accesorio en las esquinas, entonces ya pueden cortar el hilo un poco más corto. No les doy una medida exacta porque todos los telares no tienen el mismo tamaño, pero sí una cantidad considerable. Vamos a montar los hilos en nuestro telar. Entonces fíjense cómo lo estoy haciendo. El telar en cada uno de los extremos tiene un tornillito en el cual yo voy a ir enrollando el hilo en una de las extremos, o sea, dejando suficiente hilo para la trencita que vamos a hacer. Cuando yo lo enrede así, como ustedes están viendo, cuando lo enrollo es donde voy a usar las bandas de caucho o ligas que llamamos nosotros. ¿Cuál es el objetivo? De que no se nos mueva. Los tornillos que trae al lado del telar los vamos a ajustar suficientemente para que no se nos mueva, y con la liga o la banda de caucho aseguramos bien nuestros hilos. Bien fuertes, dámosle bastantes vueltas para que aseguremos los hilos y no se nos mueva durante el tejido. En ambos extremos hacemos exactamente lo mismo. Nos debe quedar bastante templado para que no se nos dificulte cuando estemos tejiendo. Cuando ya los tengo suficientemente ajustados en cada extremo, empiezo a acomodar los hilos así como lo están viendo. Los van acomodando bien acomodaditos, uno pegadito del otro, pues dejando un espacio de una, ¿sí? O sea, es prudente el espacio para que la mostacilla quede bien. Entonces fíjense que ustedes que yo voy acomodando hilos. Lógicamente, cuando acabamos de acomodar estos hilos, se nos puede aflojar un poquito en los extremos donde lo aseguramos, entonces nuevamente aseguramos nuestro hilo, le damos suficiente fuerza para mantenerlo templadito. Fíjense que ahí me quedó un poco flojo, entonces templo. Si puedo templar únicamente ajustando el tornillo, y si no, pues ahí como lo están viendo que necesito soltar, volver a alar los hilos, enrollarlos nuevamente en el tornillo para que me queden lo suficientemente templados. Esta primera fase del tejido del telar es la más complicada. Asegurar los hilos que nos queden lo suficientemente templados y meter nuestra primera hilera de mostacillas. Es la parte más complicadita, pero después de que lo logren hacer, de ahí para allá ya no es tan difícil. Esta, como toda manualidad, es de muchísima paciencia.
Y así finalmente, como ustedes ven, debe quedar nuestros hilos totalmente templados. Bueno, aquí me salté un poquito nuestra primera hilera. Aquí yo les dije que en el tejido que voy a usar son 12 mostacillas. Entonces el hilo se amarra, se deja un larguito suficiente porque ese hilo larguito que me queda iniciando es el que voy a ayudar para reforzar el tejido. Entonces meto las 12 mostacillas, amarro el hilo, lo meto por debajo, o sea, hacia el otro extremo, pero por debajo de los que tengo templados, y meto las 12 mostacillas. Después de que he hecho eso, hago una pequeña fuerza con el dedo hacia arriba y me regreso por dentro de las mostacillas. O sea, ese tejido que yo hago de regreso por dentro de la mostacilla es lo que me va a asegurar mi pulsera. Según el modelo que ustedes escogen, es las perlitas que van a usar y los colores. Yo en este caso voy a trabajar decorando 3 corazones más o menos en la mitad del tejido. Entonces sigo haciendo mi tejido como voy. La primera fila, la primera que meto, que como les vuelvo y les digo es la más complicadita, deben tener presente que agarren todas las mostacillas bien por el centro y que el hilo pues lógicamente nos quede debajo. ¿Cuál es el objetivo? Que aseguremos nuestra pulsera. O sea, fíjense que, mire, ahí lo alcanzan a ver, en esta parte del video lo alcanzan a ver. Fíjense que yo meto las pipitas por debajo del hilo y las empujo. Fíjense cómo las empujo y así, fíjense, me voy por en medio de todas las mostacillas. Así exactamente es todo el tejido. La primera hilera es complicada para hacerla, pero después de que usted haga la primera, de ahí para allá es más fácil. Entonces siguen tejiendo. Por ejemplo, yo en este caso les doy el ejemplo, coloqué 12 hileras blancas y empecé a hacer el corazón. Otro secretico, otro tic, para ustedes hacer pulseras en telar con mostacilla, pueden tomar como base los patrones de bordado en punto cruz. Hay mucho bordado existente en el mercado, en las redes, y ahí pueden escoger el modelo que ustedes quieran hacer. Simplemente escriban pulseras tejidas en telar con mostacilla y ahí les salen los modelos. Pero los patrones que se usan para el punto de cruz nos sirven para hacer este tipo de pulseras o de collares. Aquí vuelvo y les explico, y vuelven y ven en el video, las perlitas se meten, se empujan un poquito hacia arriba y se regresan por dentro de la mostacilla. Otro detallito, fíjense que cada vez que yo voy a empezar una nueva hilera, le doy vuelta al primer hilo. Eso nos ayuda a asegurar mucho más nuestra manilla. No olviden ese detallito cada vez que van a empezar. Y vuelvo y les reitero, el hilo al iniciar o cada vez que se nos termine, se debe dejar un hilo larguito, porque ese hilo larguito que nos sirve después lo vamos a meter dentro de las mostacillas y nos va a ayudar a asegurar mucho más nuestra pulsera. Según el modelo que ustedes vayan a tomar para tejer su pulserita, pues van mirando, van contando el número de mostacillas y van introduciendo el número correspondiente. Y si van a hacer figuritas, pues se guían en las figuritas en el molde y lo van haciendo. Esto es de mucho cuidado, de mucha paciencia, porque insertamos mal una mostacilla, pues se nos va a dañar de pronto la figura que estamos haciendo. Mire, aquí les quiero mostrar, ya terminé. Fíjense que yo dejé una cantidad de hilo prudente y ya voy a empezar con el nuevo hilo. ¿Qué hago con el nuevo hilo?
Lo introduzco, dejo una tirita larga al iniciar, hago nudo y empiezo a trabajar. Así exactamente es como se empieza la pulsera. Discúlpenme que esa parte no la grabé, pero así como lo están viendo ahí es exactamente como se inicia la pulsera. La primera es un nudo y después de ahí en adelante es envolver en el primer hilo nuestro hilo con el que estamos tejiendo. En este caso que voy a usar, que el bordado, la figura que voy a hacer es un corazón, pues yo dejé una hilera blanca entre corazón y corazón para que se vea la diferencia. Ya de acuerdo al modelo que ustedes escojan para tejer, para bordar, ya van guiándose por el patrón que buscaron. Bueno, como en este caso yo no le voy a hacer sino 3 corazones, entonces de ahí para adelante inserto el número de filas que al principio yo en este caso hice 12, entonces hacia el otro extremo voy a hacer también 12. La pulsera mínima, la pulsera más pequeña para dama es de 16 centímetros. Tengan en cuenta esa medida para cuando vayan a bordar. Es decir, para que tengan en cuenta que hacia cada lado les quede la misma cantidad de filas después de las figuras para que nos quede centrado nuestro bordado. Bueno, aquí yo quiero decirles algo. Si lo van a hacer como en el caso mío, que lo voy a hacer con trenza al final para amarrar la pulsera, de aquí para allá ya empiezo a disminuir. Si no lo van a hacer, no lo quieren hacer con trenza, sino colocarle la aplicación o la piecita al final, entonces siguen tejiendo más o menos hasta unos 14-15 centímetros en total y ahí le colocan los accesorios en la esquina. Yo como si la voy a hacer con trenza al final, es decir, voy a hacer una trencita con los hilos que me sobran para amarrar la pulsera. Entonces de aquí para allá empiezo a disminuir. ¿Cómo hago la disminución? Primero que todo tengo que correr la pulsera para poder seguir haciendo la disminución. Entonces la voy corriendo con mucho cuidado la voy corriendo, que me dé el espacio suficiente para hacer la disminución, porque debo llegar a 2 mostacillas para finalizar. Entonces lo voy corriendo con cuidado, con mucho cuidado lo voy corriendo y vuelvo y lo tiemplo, vuelvo y lo aseguro que me quede bastante durito para que no se me dificulte el tejido o el bordado. Entonces para disminuir es de la siguiente manera, yo voy a ir disminuyendo de a 2 mostacillas por cada vuelta. Entonces en esta oportunidad no enrollo el hilo con el que estoy bordando o tejiendo en un solo hilo, sino en los 2 primeros hilos. Fíjense que yo ahí lo hice, es decir, agarro los 2 primeros hilos y introduzco 10 mostacillas. Por lo que les digo, voy a ir quitando de 2 en 2. Introduzco 10, hago el tejido exactamente igual como vengo, por debajo aseguro, meto por dentro y al final también debo enrollar 2 hilos, es decir, fíjense que al final me quedan 2 hilos libres, esos son los que por ahí me voy a regresar. Entonces lo mismo, 2 hilos de allá, 2 hilos de acá, introduzco 10 mostacillas y al tejido exactamente igual. De ahí para adelante continúo igual. En la siguiente vuelvo y tomo 2 hilos, o sea, los 2 que ya cogí con otro más serían 3, y meto e introduzco 8 mostacillas, vuelvo, el espacio de acá también me va a quedar los 2 hilos que ya había agarrado y el que voy a agarrar nuevamente, y voy introduciendo, cada vez voy reduciendo 2 mostacillas hasta que finalmente llegue a 2. O sea, en cada vuelta siempre voy a ir tomando un hilo más. Con los que ya vengo enrollando, con los que ya vengo recogiendo, voy a tomar un hilo más y voy reduciendo el número de mostacillas hasta llegar a 2. Aquí finalmente ya llegué a 2 mostacillas. Entonces nos vamos a regresar unas 2 o 3 vueltas con el hilo que estamos tejiendo o bordando y
aseguramos esas primeras filas. Y aquí empezamos a hacer uso de los hilos que hemos dejado. Ya les muestro cómo. Mire, aquí voy a empezar a usar los hilos que ya dejé. ¿Cómo hago? Nuevamente introduzco la aguja, doy la vuelta y me voy por entre las mostacillas, igual como si estuviera tejiendo, exactamente igual. Yo le doy unas 2 o 3 vueltas según el largo del hilo, y cuando ya lo voy a cortar, no salgo en el otro extremo, sino por ahí en la mitad del tejido. Y eso nos da mayor seguridad y mayor fortaleza a nuestra pulsera. Fíjense y tengan la precaución de que agarre todas las mostacillas. ¿Listo? Y así sucesivamente voy escondiendo todos los hilos que les dije que fueran dejando. Esto nos le da mayor fortaleza a nuestra pulsera. Hago exactamente el mismo procedimiento en la otra esquina de la pulsera, igualito. Empiezo a reducir, voy tomando de hilos, 2 hilos, ¿sí? Empiezo a reducir hasta que llego a 2. Me debe quedar exactamente igual que en el otro lado. Igual me regreso unas 2 o 3 vueltas con el hilo que estoy bordando, tejiendo, y empiezo a esconder los hilos que he ido dejando. O sea, todo esto acuérdense que es para fortalecer nuestra pulsera. Estas pulseras no son difíciles, lo que pasa es que es de mucho cuidado y muchísima paciencia, porque también en cualquier momento se nos puede enredar el hilo, y este hilo es bastante difícil para soltar. Si no somos capaces, nos toca reventar y empezar nuevamente con otro hilo. Es decir, tengan mucha paciencia y mucha tranquilidad para hacer estas pulseras. Bueno, ya está terminada nuestra pulserita. Ahora procedo a hacer la trenza. Como yo metí 13 hilos, pues voy a dejar 4 y 5 en el centro y hago una trenza normalita, una trenza muy sencilla, del largo que ustedes quieran. Yo generalmente uso todo el hilo que me queda, y cuando ya dejándole una cantidad prudente donde hago un nudo bastante fuerte, aseguro y me queda para hacer, o sea, en este caso la pulsera es para amarrar. Pero como les digo, si ustedes no la quieren para amarrar, pues le colocan los accesorios que venden en las casas de accesorios para bisutería, y le colocan los accesorios. Bueno, mi gente linda, mi gente bella, y así terminamos un nuevo proyectos de mucha paciencia, pulseras que quedan muy lindas. De igual manera se pueden hacer collares. Lógicamente el telar es mucho más grande, pero de igual el tejido es exactamente igual. Lo toman como guía. Eso sí, en internet hay muchos modelos de collar o de pulsera, lo pueden buscar. Mi gente linda, mi gente bella, si les gustó mi video, regálenme un like. No olvides suscribirte a mi canal, que es totalmente gratis, y activar la campanita para que te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Mi gente linda, mi gente bella, gracias, mil gracias por apoyar mi canal. Nos vemos en una nueva oportunidad. Chao, chao.